Hermanos, esta tarde, gracias damos al Señor por la oportunidad que Dios nos concede de estar ya en el segundo día de campaña en este caserío de La Ceiba. Sean todos bienvenidos a este lugar donde la iglesia del Señor se ha propuesto traer lo que hace muchos años quizás algunos hermanos lo hicieron en otro tiempo, lo que es anunciar la palabra del Señor. Y quizás más de alguno de los que estamos en este lugar somos frutos de esos esfuerzos que esos hermanos hicieron en tiempos anteriores. Que el Señor les bendiga a todos. Dios bendiga a hermanos, hermanas que quizás, ¿verdad?, con gran dificultad se han venido a este lugar y se están gozando con nosotros. Quizás estos hermanos, ¿verdad?, bien pudieron haber dicho, hay algo otros más jóvenes que mí para ir a ese lugar y poder hacer la obra, pero a veces, hermanos, los hermanos un poco con dificultad son los que hacen el gran esfuerzo. Y ahí, ¿verdad?, en las redes sociales quizás pueden haber personas que no es que tienen gran dificultades, pero no hubo, ¿verdad?, en su corazón la necesidad de estar en este lugar. Pero usted y yo somos bienvenidos esta tarde a este lugar. Quizás, ¿verdad?, echando una miradita acá, quizás no tenemos amistades en medio de nosotros. Quizás, ¿verdad?, el ojo mío puede fallar, pero si no, ¿verdad?, donde estén escuchando. Quizás este sonido puede llegar hasta la comodidad de su casa. El día que fue la invitación allá en el Tabanco, una persona nos decía, yo quizás no ando, dijo, en esos eventos, pero estoy enterado de todo lo que pasa, que hacen en tal iglesia y tal iglesia, sé que hablaron, sé dónde predicaron, y a veces, hermanos, pueden tener, ¿verdad?, esa oportunidad. Pero no solamente, ¿verdad?, queremos que oigan, sino también, ¿verdad?, que presten la atención a la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 16, y vamos a leer esta tarde del versículo 27 hasta el 31. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, el verso número 27 hasta el 31. Amén. Vamos a pensar esta tarde, hermanos, unos minutos bajo el pensamiento que se necesita para ser salvo. Decíamos, hermanos, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, verso 27. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. La pregunta, hermanos, que hace el carcelero es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si recuerdan, fue el mensaje que predicó nuestro hermano José Maciste en la campaña del Tabanco. Y escuchando esa prédica del hermano José, pues se me vino a mí este pensamiento: ¿qué necesita el ser humano para ser salvo? Al escuchar nosotros esa pregunta, ¿qué es lo que necesitamos para ser salvo? Cualquiera puede decir, ¿verdad?, muchas respuestas. Pueden haber quizás muchas
respuestas de parte de nosotros. Una de ellas, ¿verdad? Podríamos decir es reconocer de que estamos perdidos. Reconocer que necesitamos ser salvos. Otro puede decir, necesitamos creer en el evangelio. Lo que se anuncia, lo que son las buenas nuevas de salvación, creer en el mensaje del evangelio, que es que Jesús murió, pero que también resucitó de entre los muertos, y que por su resurrección nosotros podemos tener una esperanza. Otros pudieran decir que es lo que necesita para ser salvo: arrepentirse. Arrepentirse del pecado en el cual hemos nacido, hermanos, por herencia de la primer pareja en el huerto del Edén. Otros pudiesen decir lo que se necesita para ser salvo es confesarle y recibir al Señor. Todas estas respuestas que he dado esta tarde son ciertas. Y otros, ¿verdad?, pudieran decir y agregar lo que se necesita para ser salvo es bautizarse. Pero yo voy a dar respuesta a la pregunta, el pensamiento de esta tarde, y son preguntas básicas que cualquiera puede decir, ¿verdad?, que facilito es el ser salvo. Qué facilito es quizás armar un pensamiento o armar un bosquejo para predicar. En primer lugar, hermanos, ¿qué se necesita para ser salvo? Se necesita un Salvador. ¿O creen que no, hermanos? En primer lugar, para ser salvo lo que necesita es tener alguien que nos pueda salvar. Porque ¿de qué nos serviría a nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer nuestra necesidad, muchas veces, ¿verdad?, creer al anuncio de alguien que venga anunciando algo novedoso, pero no hay alguien que ofrezca salvación? Lo que necesita el ser humano es alguien que le garantice salvación. Todos los que estamos esta tarde en este lugar, creo que sin duda hemos creído en el Señor y le hemos creído y le hemos recibido en nuestros corazones y le hemos confesado que es nuestro Salvador. ¿O alguien de los que está acá esta tarde cree todavía de que Jesús no es su Salvador? Aún es tiempo, ¿verdad?, de hacer una oración y hacer una confesión de fe y reconocer de que necesitamos un Salvador. Entonces, hermanos, el carcelero hace la pregunta a los apóstoles y les dice: ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Lo que se necesita para ser salvo es tener un Salvador. Creer de que hay alguien que puede perdonar mis pecados. Creer de que hay alguien que tiene el poder, no solamente, hermanos, de ver mi necesidad, no solamente de tener compasión de mí, no solamente que tenga misericordia de mí, sino también que pueda actuar en favor de mi necesidad. Entonces, lo que el ser humano necesita para ser salvo es tener un Salvador.
Este Salvador, decíamos, tiene que ser capaz de pagar el precio de nuestros pecados. Y la carta a los Hebreos, hermanos, habla y dice de que ya fue ofrecido un sacrificio y que ya no hay necesidad de que se ofrezca otro sacrificio. Hablar de todas las ofrendas que eran quemadas en el antiguo tiempo por los pecados del ser humano. Año con año había que estar yendo a renovar ese perdón o ese encubrimiento de pecado, porque solamente era una tapadita la que se le daba al pecado durante ese año. Pero ¿acaso el Señor solamente cubre nuestros pecados? No. La palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, el ser humano lo que necesita para ser salvo, necesita un Salvador. ¿De qué serviría que todo el caserío, la Ceiba y todos los alrededores reconociese que es pecador, que está perdido y que solamente va hacia el precipicio, pero no hubiese alguien quien diese esperanza de salvación? No serviría de nada. Pero lo maravilloso es de que ya hubo alguien que vino a esta tierra y está ofreciendo el perdón para nuestros pecados. Está ofreciendo salvación para todo aquel que aún vive perdido, aún vive alejado de los caminos del Señor. Entonces, el ser humano lo que necesita es un Salvador. No solamente, hermanos, alguien que sea capaz de pagar el precio de nuestros pecados, sino alguien que quiera perdonarnos. ¿Se recuerdan de la historia de aquella mujer llamada Noemí, que había quedado, hermanos, con su nuera llamada Ruth, conocida como Ruth la Moabita? Y ahí, ¿verdad?, en la historia había un pariente cercano quien era el que podía restituirle, podía nuevamente, hermanos, que la familia de Noemí volviese a tener un apellido. ¿Pero qué pasó? No quiso pagar el precio de la restitución. ¿Qué pasó? Hizo el negocio con una persona llamada Boaz, y sí vino e hizo todo lo legal para poder nuevamente restituir a Noemí y a su nuera Ruth la Moabita. Pero ¿qué pasó con el primero? No quiso. Podía, claro que podía pagar el precio de la restitución de esta familia, pero no quiso. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, el que venimos a ofrecer a estas comunidades, ese no solamente pagó el precio de nuestro pecado, sino que también quiere perdonarnos. El libro del profeta, ¿verdad?, habla y dice: venid luego. Fíjense que el que está más interesado en que el ser humano obtenga el perdón de pecado es Dios. ¿O acaso el ser humano, hermanos, anda desesperado preguntando, bueno, ¿y cuándo va a tocar la campaña en tal lugar? No hay quien pregunte, hermano, solamente por curiosidad. Y preguntan, ¿verdad? ¿Y este año no van a hacer campaña en tal lugar?
Quizás ya le han preguntado a usted, ¿verdad? De iglesias vecinas que han preguntado y este año no van a hacer campaña en tal lugar. Pero simple curiosidad, no es que esas personas, ¿verdad?, tengan una sed. Estábamos trabajando hace poco tiempo en la casa de un pastor. Yo sabía, ¿verdad?, de que no había planeación de campaña. Y yo le digo al hermano pastor, le digo, este muchacho está desesperado por campaña, le digo yo. No, le dice él. Si vos estás necesitado, aquí hacemos una oración, le dijo, ya, bájate de ahí, le dijo, porque en un techo estábamos y hacemos la oración. Pero no preguntan, hermanos, porque en su vida sientan una necesidad de buscar a ese Salvador. El que está interesado en que vengan al arrepentimiento, en que vengan y se conviertan de sus malos caminos, es Dios. ¿Acaso no fue Dios el que envió a su Hijo a morir a la tierra por nosotros? ¿Qué hizo el hombre por el perdón de sus pecados? No hacía mayor cosa. Vino el Hijo de Dios, lo rechazaron, lo condenaron a muerte, no creyeron a su mensaje. Y eso, hermano, esos judíos que pedían la muerte de Jesús hace más de 2000 años, eso no representan a nosotros. No vaya a creer usted que y me diga esta tarde, no, hermano, yo si hubiese estado ahí, lo hubiese defendido. Hay un canto que dice, ¿verdad?, de que en un sueño vio todos aquellos los que bofeteaban, los que crucificaban a Jesús. Y cuando se vino a dar cuenta, dice, era el mismo que estaba haciendo todas esas cosas. ¿No es cierto que eso hacemos nosotros en nuestra vida diaria? Negamos al Señor y sin que haya temor, hermanos, de una muerte como la tenía Pedro, y a veces condenamos al apóstol y muchas veces nosotros le negamos al Señor y no tiene mayor consecuencia. Pero entonces, hermano, el ser humano necesita un Salvador, pero que también quiera perdonar nuestros pecados. El Señor quiere perdonar nuestros pecados. El Señor quiere que lavemos nuestras ropas, dice, en su sangre. Y que cuando Él venga por su iglesia, nos haya, dice, santos y puros para entrar a su presencia. Entonces, hermano, no solamente necesitamos ese Salvador que quiera perdonar pecados, sino también, hermanos, necesitamos ese Salvador en el cual sea un Salvador, si le podemos llamar así, un Salvador integral, que tenga todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. ¿O creen que nos da cierta parte de nuestra salvación y hay otra parte que nosotros tenemos que hacerla? Hay otra parte que hay que ir a buscar a otro lugar porque no puede suplir todo lo que necesitamos para ser salvo. ¿Verdad que no? Dice, hermanos, los apóstoles, el apóstol Pedro, en este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Necesitamos salvación solamente en Jesús. Necesitamos todo para llegar a la patria celestial solamente en Jesús. Él dice, en ningún otro. No necesitamos 2, 3, 4. Fíjense que escuchando un poco de historia acerca de la religión de los hindú, estos tienen millones. Los que creen, ¿verdad? Ellos que son dioses. Son millones. ¿Y nosotros cuántos necesitamos? Uno
Y este es suficiente para salvarnos de toda condenación que pueda venir para la raza humana. Entonces el apóstol dice, en ningún otro hay salvación. ¿Ustedes siguen creyendo de que bajo la ley serán salvos? No, será solamente bajo nuestro Señor Jesucristo, el único y suficiente Salvador para la raza humana. Entonces, hermano, lo que necesitamos para ser salvo es un Salvador. ¿Qué se necesita, hermanos, para ser salvo? Se necesita estar perdido. ¿O creen que no, hermanos? No, es que el que está salvo, hermano, no está perdido. Y el que está salvo, ¿para qué pues? Ya está salvo. El ser humano, hermanos, lo que necesita para ser salvo es estar perdido. Y la mayoría, hermanos, sabe de que está perdido. Reconoce de que está perdido. Pero eso de que sepa de que está perdido, de que reconozca de que está perdido, eso muchas veces, hermanos, lo que hace es como que endurece más el corazón del ser humano. ¿Se recuerdan, verdad, la historia de el faraón, Moisés y Aarón? Parecía, hermanos, de que Faraón ya dejaba ir al pueblo de Israel a adorar al desierto. Cuando vino, hermano, la plaga de las ranas, Faraón le dice a Moisés, órenle a Dios, pídanle a Dios que me quite esta plaga de las ranas. Imagínense usted la escena en la cabeza de Faraón. Ranas. Donde Faraón se sentaba, ranas. Donde Faraón dormía, ranas. La Biblia dice, hermanos, de que era una gran mortandad. Eran volcanes de rana las que sacaron después de que Moisés oró. Pero a lo que quiero llegar es de que Faraón llama a Moisés y le dice, oren a Dios para que esta plaga de ranas cese. Y Moisés le dice, ¿a qué horas querés que oremos? No, le dijo Faraón, nomás salgan de mi presencia, oren. Y yo los voy a dejar ir al desierto a adorar a su Dios. Moisés oró a Dios, las ranas murieron. ¿Pero acaso Faraón dejó ir al pueblo de Israel al desierto a adorar? No. Le pidió a Moisés y a Aarón que orase para que Dios quitase la plaga de rana. Y eso es lo que el ser humano ha llegado nada más a entender. Reconocer de que solamente en el Señor. Hay gente que cuando uno le habla dice, no, yo sé que es la verdad. Yo sé que el día que yo necesite y busque de Dios, para ahí voy a buscar. ¿A cuántos no los han dicho lo mismo? A muchos. Pero eso no significa, hermanos, de que esa persona, el que reconozca y que entienda de que es una persona perdida, da gran esperanza de salvación. No. Esta persona, hermano, solamente ha endurecido su corazón. Esta persona, lo único, hermano, es que esta persona está convencida. Le falta lo que decía el hermano Luis el día de ayer. No le falta convencerlas, le falta arrepentirse. Que dentro de él haya una transformación. Entonces, hermanos, el ser humano está perdido. Y mientras no venga al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, su estatus no va a cambiar. Va a seguir perdido. ¿Y a dónde fue que el ser humano se perdió?
El ser humano, hermano, se perdió desde el principio. La primer pareja en el huerto del Edén, todos sabemos la historia, pecaron contra Dios. Y desde ese momento, hermanos, el ser humano ha vivido perdido. ¿O creen que de gusto, hermano, Jesús dijo aquellas palabras en el Evangelio de Juan que dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir? Pero yo, dice, yo he venido para que tengan vida. Estábamos muertos. Allá, ¿verdad? En la historia de aquel pequeño hombre llamado Zaqueo, Jesús dijo que el Hijo del Hombre había venido, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un día, hermano, nosotros estábamos en la misma línea. Estábamos perdidos. Y el hecho, ¿verdad?, de que las amistades, a veces uno se puede llegar hasta molestar y decir, pero el evangelio es tan claro. El evangelio no es difícil de entender. ¿Y cómo es que estas personas no reconocen, no entienden de lo que el Señor quiere para ellos? Es lo mejor. No nos acordamos que en un tiempo pensábamos de la misma forma. Nosotros como cristianos debemos, hermanos, de entender de que así como el perdido piensa en este momento, un día también nosotros pensábamos. La palabra del Señor no entraba dentro de nosotros, solamente la veíamos pasar. Lo que el ser humano necesita para ser salvo es reconocer de que está perdido. Pero decíamos, hermanos, ya hubo alguien que vino a buscar lo que se había perdido. Ya Jesús vino, se fue de esta tierra, pero ahora el trabajo es de la iglesia. Jesús dijo, ¿verdad? Vayan. El texto dice, ¿verdad? Por tanto, id. Pero nosotros, ¿verdad? Nos entendemos mejor con vayan o andate, andite. Pero la misión y la comisión ya fue dada. La iglesia está cumpliendo con el mandato de ir y anunciar el evangelio. Esto, ¿verdad?, de convertir ya no le corresponde a la iglesia. No, esto, el trabajo, quien lo va a hacer es el Espíritu Santo. Pero nosotros, hermanos, ya recibimos la misión y la comisión de ir y anunciar el evangelio de Dios. Decíamos, no solamente es de reconocer de que estamos perdidos, es de cambiar el estatus de perdidos a salvos. De estar en el redil de Satanás a pasar a ser del redil de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, hermanos, ¿qué se necesita para ser salvo? Se necesita creer en Jesús. Decíamos, en primer lugar, necesitamos un Salvador. En segundo lugar, necesitamos los perdidos o reconocer de que estamos perdidos. Y en tercer lugar, lo que necesitamos es creer en Jesús. El versículo 31, después de la pregunta que este hombre le hace a los apóstoles, a Pablo y a Silas, le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, solamente cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y como también tu casa.
Solamente es creer en el Señor. Solamente es abrirle la puerta de nuestro corazón. Así como se lo dice a la iglesia en la Odisea, allá en el libro de Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar, voy a cenar y haré morada con él. Entonces, hermanos, lo único que necesitamos para ser salvo es creer. Y creer en el Señor. No en una iglesia, no en una religión, porque no hablamos de religión. No en una persona de acá de la tierra, que hay gente, ¿verdad?, que pone tantísimo la confianza en una persona. En el único que debemos de creer y confiar plenamente es en el Señor. Porque esa fue la recomendación que le dieron los apóstoles a este carcelero. Este hombre, hermanos, así tomando un poco de la historia que hemos leído, Pablo y Silas, hermanos, habían sido encarcelados, habían sido azotados, habían sido despojados de sus ropas y estaban, dice, en lo más profundo de la cárcel, en el calabozo. Y no estaban cómodos como estamos nosotros esta tarde. Algo incómodos. Pero a medianoche, dice, estos hombres comenzaron a alabar a Dios, a hacer oración y a cantar. Y aquellos que estaban en la cárcel escuchaban las alabanzas y las oraciones de estos dos que estaban en peores condiciones que ellos. Y de repente, dice, un tremendo sismo sacudió la cárcel, un terremoto. Y las puertas fueron abiertas. Y el versículo que hemos leído dice: y despertando el carcelero, se dio cuenta de que todos los que estaban custodiados por él se habían escapado. Cuando este hombre saca la espada para matarse, es ahí donde los apóstoles le dicen: no te hagas ningún mal, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Unos se querían ir, pero les echamos ahí una doble llave y no los permitimos que se fueran. Aquí estamos todos. Y dice que él, hermanos, pidió luz, se apresuró, dice, adentro, y hace la gran pregunta y dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Amigo, lo único que necesitas para ser salvo es creer en el Señor. Creer en el Señor. Y puede parecer, hermanos, que creer en el Señor es algo como liviano. Para nosotros acá puede parecer algo liviano. Hay quien que dice, ¿verdad? No, es que tengo pena pasar enfrente de ahí de ese número de personas que están ahí en ese lugar. Pero la Biblia dice de que en aquel día muchos se presentarán y le dirán al Señor: Señor, yo estuve en la campaña el día 20 de marzo, ahí en el caserío de La Ceiba, estuve desde mi hamaquita escuchando tu palabra, oía cómo aquellos hermanos se gozaban. Yo no era renuente a tu palabra, yo recibía a los hermanos, les ponía una silla, les daba agüita, algunos hasta una sodita y ahí, ¿verdad? Yo no soy contrario. Pero ¿qué le dirá el Señor? Señor, lastimosamente yo no los conozco. Apártense de mí. Vayan a la condenación eterna, donde será, dice, el lloro y el crujir de dientes.
porque todo aquel que niegue al Señor delante de los hombres, Él también dice, le negará delante de su Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, el creer en el Señor es un paso importante que se debe de dar acá en la tierra. No es de esperar al arrebatamiento de la iglesia, no es de esperar a que suceda esto, suceda lo otro. Hay quien que dice, ¿verdad? Los tiempos finales los estamos viviendo. Hoy se escuchan guerras por aquí, guerras por allá, por todos lados. La pregunta es, ¿nos quita el sueño a nosotros como cristianos eso? Yo siento que hasta poco estoy durmiendo, hermano. No nos quita el sueño eso. ¿Por qué? Porque si son últimos acontecimientos los que están pasando, significa que la redención nuestra está a las puertas. Pero para aquel que aún no ha creído en el Señor, lo que le decimos es, prepárense. Un día no muy tarde, los cielos se pueden abrir. Y los que hemos sido salvos, recibiremos el llamado para reunirnos con el Señor. Y aquellos que no decidieron creer, que decidieron rechazar el llamado del Señor, hay un libro del profeta del Antiguo Testamento que dice, correrán de mar a mar buscando quien les predique. Por allá van a ir por el Tabanco. ¿A dónde está el hermano Luis? A mí me gustaba como el hermano gritaba. ¿A dónde está el hermano Pablo allá por el Chaparro? Buscando quien les predique. Allá por la Ceiba, allá había un montón de líderes. Si no es el hermano Moisés, el hermano Martín, Rafael, el hermano Santo, si no Orest, ya de por último pues. Pero que alguien nos hable la palabra del Señor. Y dice que no hallarán. Dice que habrá sed, pero no sed de agua, sino sed de oír palabra de Dios. Y ahora que hay abundancia, no les vemos acá. Lo que necesitan, hermanos, es creer en el Señor. De nada nos sirve, hermanos, un Salvador y reconocer de que estoy perdido y no creo en ese Salvador. No me arrepiento y quiero pasar al lado hoy de los que hoy son salvos. De nada te sirve decir, no, pues yo sé de que el colocho, yo sé que no hay otro Salvador, yo sé que, y así se expresan. Pero ¿de qué sirve eso si no creemos en Él? Y hay quien que dice, ¿verdad? No, yo creo, yo le pido, yo le oro y Él me responde. No nos equivoquemos. Eso no es todo para que nos dé garantía de que somos hijos de Dios. También, hermanos, el ser salvos es cuestión de fe. El libro de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, es muy conocido ese texto. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Si alguien dice, pues yo quisiese creer, pero no hay fe en mí, lo que necesita es oír palabra de Dios. La Biblia dice que del oír viene la fe, pero no de estar oyendo cualquier cosa allá en su casa, sino de escuchar palabra de Dios. Eso es, hermanos, lo que necesitamos para ser salvos. Necesitamos un Salvador, necesitamos reconocer de que estamos perdidos, pero también necesitamos creer en ese Salvador. El enemigo, hermanos, es astuto. Nunca se presenta, hermanos,
como nosotros lo imaginamos, con intención de destruirlos. Con una espada. Escuchaba esta semana de que Satanás teje redes y las teje con hilos. Cualquiera puede decir, ¿verdad? Pero ¿a quién voy a amarrar con un hilo? A veces lo reventamos, hermanos, y ni cuenta lo damos. Pero Satanás, hermanos, viene con hilos, los prueba con uno y le dice, ¿verdad? Probá a ver si te soltás. Los pasa lo de Sansón. Pero va aumentando, ¿verdad? La cantidad de hilo hasta que ese hilo, ¿verdad? Se convierte en un lazo. Y ya esa persona es esclava. A veces, hermanos, o los que todavía no han conocido del Señor, así los tiene Satanás. Los que se alejaron de los caminos del Señor, así se comenzaron a alejar con engaños de Satanás. No vino, hermano, con algo como que veamos nosotros que nos va a destruir. Nos vino con algo agradable, con algo que a nosotros nos parecía deleitoso, con algo que a nosotros nos parecía que lo podíamos disfrutar. Pero aún es tiempo de reconocer que necesitamos un Salvador. No sé si hay amigos en medio de nosotros. Por ahí, ¿verdad? Estaba observando y pues no he alcanzado a ver, ¿verdad? A ninguno esta tarde. Si no lo